Mis queridos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tiene la Palabra Diputado. Corresponde analizar el ámbito sociopolítico, pero hagámoslo al menos desde un punto de vista trascendental, es decir, cuáles son esos macrotemas rescatables que están allí, sembrados en el consciente colectivo venezolano, que le preocupan y que quizás necesitan respuesta de un diputado. Le doy la más cordial bienvenida al diputado Carlos Valero. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Mariana, feliz de estar contigo y saludos a toda la audiencia. Bueno reencontrarse para conversar sobre los asuntos de los que la gente exige respuesta. Sí, Mariana y yo hacíamos antes un programa parecido, pero con menos proyección, pero claro, siempre que estaba ella Pero era una cosa fuimos muy pioneros de importante, internet, pero ¿se acuerda? comenzamos con programas por internet y era una cosa fabulosa. Bueno, por eso le digo que es bueno reencontrarse, como siempre, para tratar de darle respuesta a los aspectos que a la gente le preocupan más. Además, porque cuando decidimos invitarlo, diputado Valero, lo hicimos pensando en su papel como vicepresidente de esta comisión que evalúa los CLAP. Sí. Bueno, fíjate, Mariana. Vamos a arrancar por allí, que yo creo que es uno de los temas más dolorosos, más ardidos, más espinosos, y a los que el gobierno le ha sacado más desde el punto de vista de las matrices, ¿no? Sí. Los CLAP, desafortunadamente, son otro experimento de políticas públicas que efectivamente ya el mismo gobierno asumió que había fracasado cuando designan a Padrino López como el superministro de la gran misión alimentación, 2 meses y medio después que el gobierno había dicho, el presidente Maduro, abro comillas, los CLAP son el milagro que la revolución está esperando. ¿Recuerdas eso? Bueno, 2 meses y medio después, la revolución ahora, el milagro de la revolución se viste de verde olivo y es el general Padrino. Mira, aquí lo que está ocurriendo es que estamos en la etapa final de un modelo político que ya no da para más. Un modelo político que ellos ya denominaron socialismo del siglo XXI, que en el fondo no es más que una mezcla de populismo, intervencionismo, militarismo y mucho autoritarismo. Esa mezcla, digamos, lo único que tenían en elemento común, todos esos ismos, es que se plantearon destruir la economía de mercado, se plantearon destruir el legado de Occidente que nosotros los venezolanos hemos vivido durante nuestra historia, y se plantearon acumular el poder por sobre todas las cosas. Digamos, esos son los elementos comunes de todos esos ismos. Lo único que le daba sustentabilidad a ese anhelo anacrónico y contra natura, diría yo, es que tenías una renta petrolera muy abundante que tapaba todas las ineficiencias con petróleo. Entonces la política exterior, en la medida en que tenías mucho petróleo, subsidiabas y conciliabas apoyo. En la política interna, cada vez que había un sector que se sentía vulnerado, bueno, tú le mandabas subsidios, intentaste tener un dólar artificialmente barato, en fin, una economía montada sobre una falacia, que nosotros desde su momento siempre dijimos esa falacia no es sostenible y esa falacia va a llevar a nuestro país a una crisis muy grave que desafortunadamente hoy estamos viviendo. Mira, hay algunas cosas que son importantes. Tú hablaste al principio de macrotemas o de macrotendencias. Yo creo que la primera macrotendencia, recogiendo un poco lo anterior, es que este es un modelo fracasado y está indefectiblemente fracasado. O sea, es imposible que estos señores recuperen poder o recuperen espacio internacionalmente y nacionalmente. La segunda macrotendencia es que nosotros vamos a hacer poder dentro de muy poco tiempo. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a la oposición democrática, que tenemos 17 años, tú sabes, llevando leña. Nosotros teníamos una primera medida que era importantísima tomar, un primer prerequisito para poder convertirnos en poder en Venezuela, y es que fuésemos una mayoría social y una mayoría política. Y hoy en día nosotros representamos probablemente el 70-75% del país. Cuando hagan una elección, el referéndum revocatorio, elecciones de gobernadores, la elección de la reina de carnavales de Achaguas o de Barinas, de Sabaneta, cualquier elección la oposición la va a ganar, porque este es un pueblo que sencillamente se cansó de estos señores. Y yo creo que la tercera macrotendencia es que nosotros deberíamos intentar, y tú ahí eres muy clave, y todos los comunicadores sociales son clave, y los intelectuales son clave, la sociedad civil, nosotros deberíamos intentar construir un gobierno de unidad nacional después que salgamos de esto del chavismo, por un tiempo.
un gobierno que permita que se tomen las grandes decisiones que la sociedad venezolana necesita tomar. Y que es muy poco probable que si vamos al revocatorio y después entonces vamos a una primaria para que la oposición elija un candidato y ese candidato entonces quiera ser reelecto dentro de 2 años, le va a costar mucho tomar medidas, primero. Y segundo, no podemos olvidar que el chavismo, aun cuando disminuido políticamente, sigue teniendo parte del control institucional. Bueno, ahí tenemos nosotros el TCJ, que hasta el momento ha invalidado 23 decisiones de la Asamblea Nacional. Eso le ha costado al TSJ muchísima popularidad, pero lo han hecho, es la verdad. Nosotros calculamos que aquí hay entre 15 y 20 mil personas armadas que le responderían al gobierno frente a cualquier eventualidad. Y eso es una realidad que tenemos que tener presente. Y después, tampoco podemos olvidar que hay una parte de las Fuerzas Armadas que se siente identificada con ese discurso chavista, no sé qué. Yo creo que ellos van a cambiar, porque las Fuerzas Armadas es como parte del país. Pero frente a una situación en la cual tomes medidas impopulares, no hay un gran consenso nacional, se genera una situación de protesta, estos militares y estos grupos armados pueden venir a actuar. Entonces, lo que viene después del chavismo, así como ocurrió probablemente en Chile, y como ocurrió como ocurrió en España, como ocurrió en muchos otros lugares, probablemente debería ser una transición que nos permita recomponer el país para después seguir en una democracia competitiva en un lapso muy breve, quizás unos 2 años. Hablando de ese gobierno de unidad nacional, y lo voy a dejar para el próximo segmento, ¿qué tan cerca o qué tan identificados están con el discurso de Marea Socialista y sus aliados, que en días pasados hablaban de exigirle al Consejo Nacional Electoral garantías para la realización del referendo revocatorio del mandato presidencial? Me encantaría escucharle hablar de eso para saber qué tan cerca están de esos factores que se dicen chavistas, que no necesariamente coinciden con todas sus ideas, pero que sí están en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Al regreso.